Abu Abdallah Muhammad, conocido como Boabdil, fue el último sultán del reino nazarí. Su figura simboliza el dolor de la pérdida, pero también la grandeza de un esplendoroso pasado andalusí. Su historia a menudo es recordada con un matiz de melancolía, pero también con dignidad y valentía, ya que luchó hasta el final por su pueblo y su tierra. Boabdil, más que un rey vencido, es el guardián eterno de una Granada que sigue viva en el corazón de quienes la aman. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, Marhaba Bikum Ma'ana. Hoy nos encontramos al final del Paseo del Violón de Granada, delante de este maravilloso monumento a Boabdil. Muchos de vosotros quizás no lo conozcáis y en el vídeo de hoy os vamos a contar todo sobre él y sobre su relación con el acontecimiento histórico de la entrega de la llave de Granada. Buenos días a todos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al monumento a Boabdil. Un monumento que está en Granada, aunque la mayoría de los granadinos desconocen dónde está, y no digamos de los turistas, visitantes y enamorados de la historia granadina, que igualmente les pasa lo mismo. El monumento a Boabdil está al final del Paseo del Violón, en lo que es la explanada del Palacio de Congresos, en el margen izquierdo del río Genil y a la espalda del Alcázar del Genil. Dicho esto, parece que está muy fácil de acceder y muy fácil de encontrarlo. Y ciertamente lo está, pero también podemos decir que está semi-escondido, oculto y sin duda apartado de los lugares propios de un visitante que se acerca tras las pistas de las huellas musulmanas a la ciudad de la Alhambra. Hoy vamos a descifrar a través de este vídeo, no solamente vamos a explicar este bellísimo monumento realizado en bronce por el artista escultor madrileño Juan Moreno Aguado, sino también vamos a descifrarlo hasta el extremo de explicar el por qué está ubicado en este concreto lugar. El espacio no deja de ser hermoso, es decir, es una glorieta que está rodeada precisamente de granados. En la época actual está cuajado de granadas, está bellísimo el lugar, en el que se compone un conjunto de dos figuras de tamaño natural o real. En alto se encuentra la figura, digamos, de Boabdil, que está sentado en una peana, con su turbante y una túnica y unas botas, ¿no? Está claramente identificado. Y en la otra figura, es una figura femenina, de mujer, una mujer, pero si nos fijamos en el ropaje, es una mujer moderna, una mujer contemporánea, es decir, una mujer en una actitud casi de humildad, de admiración hacia el rey Boabdil, y que lleva y porta en su mano derecha un ramillete de jazmines, como testimoniando esa admiración que siente hacia el último rey de Granada. El jazmín, todo hay que explicarlo, es la flor de la felicidad, es la flor de la admiración. También tiene un significado de la magia de atraer la salud y el equilibrio, es decir, es una de mis flores favoritas, no solamente por su olor, sino por su delicadeza, su sensibilidad.
Porque eso es otra de las cosas que directamente te golpea el monumento. El monumento es una obra de arte de las mejores que yo he visto escultóricas, pero además tiene algo especial. Transmite sentimientos. Si os fijáis en los rostros de Boabdil y el de la mujer, transmite amor, transmite algo especial, algo que puede uno interpretarlo de muchas maneras. De ahí que el monumento se le haya llamado, incluso se le ha llamado el monumento de Boabdil y Moraima, entendiendo que la mujer pudiera ser su esposa, ¿no? También se le llama el monumento a la tolerancia, el monumento que incluso en una leyenda, una piedra que está encajada a los pies del monumento, lo describe el significado diciendo una dedicatoria del Ayuntamiento de Granada, de la ciudad de Granada, ¿no? Donde dice: Granada al rey Boabdil, en memoria de siglos de cultura, civilización y tolerancia. En Granada, 2 de enero de 1997. Aquí tendríamos la primera pista. Aquí ya podríamos atisbar el por qué se encuentra en este lugar este bellísimo monumento. Lo digo por la fecha inicial, 2 de enero. Lógicamente, 2 de enero a todos se nos viene a la memoria un día coincidente con el correspondiente a la entrega de las llaves por parte de Boabdil, la entrega de Granada a los Reyes Católicos. Sin embargo, el 1997 como que no nos encaja. Y máxime pensando que un monumento de esta categoría y por esas fechas, pues podría coincidir precisamente con el año 1992, que se conmemoró el 500 aniversario de la entrega de Granada, que fue el 2 de enero de 1492. Y no estábamos descaminados. Efectivamente, la página de internet del artista madrileño nos recoge algunos pequeños datos de este monumento, pero el que nos importa ahora es que señala con claridad que el monumento lleva fecha de 1992. El que se recoge en la leyenda de la placa conmemorativa, pues de 1996, podemos atribuirlo a la fecha de inauguración, lógicamente, pero que por las razones que fuera, pues se retrasase unos años. El caso es que vamos ya encaminados a localizar esa explicación. La unimos a que a una distancia relativamente corta del monumento existe un edificio muy peculiar, un edificio de origen musulmán, en concreto un morabito musulmán que sigue existiendo. Lo que pasa es que aparentemente desde fuera hoy en día, y en realidad su uso es la ermita de San Sebastián. Esa ermita, que lleva un tejado tradicional, encubre lo que es el edificio, digamos, original, que está perfectamente igual. El morabito, para el que no lo conozca, es precisamente una edificación que estaba dedicada a ermitaños religiosos, en los cuales pues, lo utilizaba para meditar y para rezar, y se encontraba pues, a las afueras de la ciudad. En concreto, este morabito estaba a 1 kilómetro de la Medina de Granada, ¿no? Lo podemos apreciar en una maqueta digital que hemos tenido acceso a la misma, donde se ve perfectamente el morabito, no muy lejano del lugar donde se encuentra el monumento, que sería a la espalda del Alcázar del Genil. Este morabito, dice una placa informativa al lado de la verja de esta edificación, hoy ermita de San Sebastián, nos explica que es en ese lugar donde Boabdil
el 2 de enero de 1492 y debajo de un álamo entregó las llaves de Granada al rey Fernando el Católico. Efectivamente, lo ratifica esta unánime apreciación en un cuadro legendario, un cuadro extraordinario, que se encuentra en el Palacio del Senado, realizado por el pintor aragonés Francisco Pradilla, y que representa una escena, casi una instantánea fotográfica, del momento en que Boabdil, a caballo, sin bajarse de su caballo, pues lleva la llave en la mano para hacerse la entrega al rey católico. Este cuadro, que es una obra de arte, quizás el cuadro mejor que existe en el Senado, en la colección pictórica del Senado, tiene polémica en cuanto a distintas interpretaciones. Se discute, por ejemplo, elementos de enfoque, de perspectiva, de paisaje, ¿no? Que unos dicen que no, allí no puede ser porque tal, ¿no? Aparece, por supuesto, detrás de la Alhambra. También hay discusión sobre personajes históricos que estuvieron presentes. De entrada se dice que no estaba presente la reina Isabel la Católica, pero lo que sí es verdad es que hay unanimidad entre todos los estudiosos en que efectivamente el edificio que hay mirando de frente al cuadro a la izquierda es el moravito musulmán, que es precisamente el que hemos referido y el que claramente la información que aparece en la puerta nos lo indica. Hemos coincidido hoy precisamente a poder verlo en su interior porque tiene un horario coincidente con la misa. Como es un edificio que está dedicado al servicio religioso, y hemos apreciado que efectivamente hay una cúpula interior semiesférica que dice la lectura de su descripción, con 16 nervios que forman una estrella en su unión. Y hay un bellísimo arco de herradura enmarcado por un alfiz de ladrillo. A su alrededor está todo rodeado de una verja y por tanto solo un día a la semana es posible verlo coincidiendo con la celebración de la misa. Decíamos también antes que el Moravito se encontraba próximo al Alcázar del Genil. Esta es otra de las sorpresas. Las sorpresas para la mayoría de los granadinos, para la mayoría de los visitantes. Esto es una de las joyas que tenemos, aunque sea muy reducida en cuanto a lo que fue, por cuanto se sometió en los años 60 o los 70 a una agresión bárbara con la construcción del camino de Ronda. Y hoy, incluso a la hora de trazar el metro, una de las estaciones más bellas que tiene el metro de Granada es precisamente el Alcázar del Genil, donde se conservan los restos del albercón, del estanque majestuoso que tenía esta Almunia, de esta residencia de recreo, que es importante decir que era propiedad de Aisha, la madre de Boabdil. O sea, que van sumándose coincidencias. Este espacio, lleno de huertas, de agua, de belleza impecable del ambiente propio de una construcción de aquella época, es lo que da todavía más agrado a la visita que hacemos al monumento a Boabdil, aunque esté colocado en la parte trasera del Alcázar. Ya hemos, por tanto, explicado por qué está el monumento a Boabdil en ese lugar, porque allí el propio Boabdil fue el lugar donde se despidió de Granada. Se despidió de Granada entregando la llave a los reyes católicos y convirtiéndose, por tanto, este monumento en un claro símbolo, pero un símbolo de reconocimiento histórico, el reconocimiento de la historia al rey Boabdil, ya que gracias al rey Boabdil se conservan todas las joyas de Granada, empezando por la Alhambra y muchos palacios que si
hubiera sometido a una guerra imposible, pues lo mismo no tendríamos o no habríamos disfrutado generaciones tras generaciones desde hace siglos de esta inmensa joya que tenemos en esta ciudad. Volvemos, por tanto, al monumento para recalcar de nuevo estas sensaciones que produce la expresión de esta mujer, una expresión de compasión, de admiración y de amor, que es correspondida con la mirada de Boabdil. Si os fijáis los rostros, hay sintonía entre ambos. De ahí que coincidamos con aquellos que creen que es Moraima. Nos gustaría que fuera Moraima. En realidad podría estar representando a Moraima. Y la traemos a colación por cuanto hemos encontrado una frase muy bonita por parte de ella, cuando ya la comitiva está ya en lo que es la Cuesta de las Lágrimas, es decir, el lugar conocido como el Suspiro del Moro, y ante el reproche que le hace Aisha a su hijo, de que al verlo llorar, al verlo volver hacia su última visión de Granada y verlo llorar, le dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ahí, al escuchar eso, su esposa, Moraima, también añadió: ahora que ya no tienes reino, refúgiate en mi corazón. Refúgiate en el corazón de tu mujer. Y este es el tributo que hacemos, dos descendientes, padre e hija, orgullosos de este linaje. Alhamdulillah.